Ok, listo. Hasta la clase de ayer habíamos avanzado un poco sobre... deje mutearlo, Hugo, porque se escucha el ruido ambiente. Ya lo muteé. A ver, hasta el día de ayer habíamos avanzado sobre la revelación de Dios hacia el hombre, que habíamos dicho que inició con la revelación de Dios ante Adán y Eva y que fue avanzando en el tiempo hasta llegar en lo que vamos a ver hoy, que es Jesucristo. Ayer habíamos mencionado sobre la revelación que está descrita en el Génesis acerca de Adán y Eva y el relato de la creación. Eh, Se nos fue Fernando. Bueno, entonces habíamos hablado ayer sobre el relato de la creación en el cual Dios manifiesta al hombre un pacto y le plantea una especie de acuerdo según el cual, ¿en qué consistía este acuerdo? Consistía en que tú puedes utilizar todo lo que está aquí en el jardín del Edén, puedes tomar de cualquier fruto que está aquí, menos el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Eh, Ayer habíamos hablado, ¿por qué esta condición? ¿Por qué esta limitación que pone Dios? Porque Él nos creó libres y nos hizo en la libertad de poder escoger el bien. Es decir, somos libres para escoger el bien. Así fuimos creados. No fuimos creados libres para elegir el mal, puesto que el mal es algo con que no nacimos nosotros. En en nuestra esencia no está inscrito el mal como tal, porque fuimos creados inmaculados. Tanto Adán como Eva fueron creados inmaculados, es decir, sin ningún tipo de mancha, sin ningún tipo de pecado, sin ningún tipo de mancha en el alma. Sin embargo, se rompe el pacto puesto que el hombre desobedece el designio de Dios, no se puede llevar a gestar la alianza que estaba proponiendo Dios con el hombre, y es ahí donde entra el pecado al mundo, que lo conocemos hoy como el pecado original, que no es otra cosa que la mancha que con la que nacemos todos desde origen y que todos nosotros necesitamos el bautismo para poder librarnos de esa mancha original que es el pecado cometido por Adán y Eva. Ahora, eh, una cosa que deben ustedes notar, probablemente muchos de ustedes en algún momento estuvieron en alguna clase de catequesis, en alguna charla o en alguna cosa parecida a esto, y se habrán dado cuenta de que las clases que estamos compartiendo acá son un poco distintas. ¿Distintas en qué sentido? En el sentido de que estamos profundizando un poquito más, estamos, evidentemente, como el público al que nos estamos dirigiendo no son niños, ¿ya? Son personas adultas, evidentemente el lenguaje es un poco más compuesto y abordamos la temática un poco más, yo diría, sin llegar a profundizar tanto, al menos lo hacemos un poquito más contundente, no solamente desde el punto de vista de la fe, sino también desde el punto de vista de la razón, puesto que la fe es un acto razonable de la voluntad del hombre. Entonces, bien, entonces, fundamentalmente, am, ¿qué es importante? ¿Qué es importante ahora? Es importantísimo que nosotros vayamos asimilando y entendiendo todo esto para que comprendamos que la revelación en cuanto a manifestación de Dios ante el hombre a lo largo del tiempo no solamente es cronológicamente ordenada, sino que es progresiva. Es decir, cada vez, mientras transcurre el tiempo, la revelación es un poco más fuerte, es un poco más intensa, es un poco más profunda, es un poco más eh, ampliada de parte de Dios hacia el hombre. Es así que lo que empieza con Adán y Eva, luego se extiende con Noé, que lo vimos ayer también, con el diluvio universal, que nace todo a partir de que el hombre nuevamente cae en pecado, nuevamente la humanidad
eh, se pierde y es por eso que Dios dice, no, esto no está bien, voy a destruir todo esto, así que le manda a Noé con especificaciones muy puntuales a construir un arca para poder llevar adelante esta destrucción de la humanidad a través del diluvio universal. Ok. Sin embargo, cuando ocurre todo esto, Dios sella el pacto con su alianza con el pueblo expresado en Noé, prometiendo que él nunca más iba a volver a destruir a la humanidad y que de hecho es algo que lo ha cumplido. Y a partir de ahí, como que es un borra y va de nuevo, un tabula rasa con la humanidad y continúa el proceso progresivo de revelación de Dios ante el hombre. Luego, si transcurrimos nosotros en el libro del Génesis, luego al Éxodo, veremos que está también el episodio de Sodoma y Gomorra, en el cual afortunadamente no fue toda la totalidad del globo terráqueo, pero sí fue una parte, un sector importante que cometió mucho adulterio, mucho pecado. Entonces Dios ya no destruyó toda la faz de la tierra, solamente destruyó esta población y continuó firme su alianza. Luego aparece un hombre justo, un hombre bueno a los ojos de Dios, que se llamaba Abraham. Así, Abraham. Se escribe Abran, Abraham. Que tenía una esposa llamada Sarai y que tenía un problema de que pese a ser un hombre justo, un hombre bueno, un hombre noble, su esposa no podía tener hijos, era estéril, ¿ya? Sin embargo, siendo un hombre justo, agradable a los ojos de Dios, Dios envía a su ángel a Sarai y le hace una promesa y le dice que Sarai va a concebir un hijo de Abraham. Pero fíjense, y quiero que hagan una analogía entre Sarai y la Virgen María. ¿Por qué quiero que hagan una analogía? Porque a la Virgen María también se le presenta un ángel, el ángel Gabriel, a decirle concebirás y darás a luz un hijo. ¿Cuál es la diferencia entre Sarai, entre la mujer de Abraham y María? En que Sarai acepta la promesa de Dios a través del ángel, pero no es obediente. Sin embargo, María sí es obediente, porque fíjense ustedes, les voy a leer Génesis capítulo 17, versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, fíjense la edad que tenía, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios poderoso, camina en mi presencia con rectitud, yo haré una alianza contigo y te multiplicaré inmensamente. Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Esta es la alianza que hago contigo. Tú llegarás a ser padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás ya a Abraham, sino que tu nombre será Abraham, es decir, Abraham, Abraham, porque yo te hago padre de una muchedumbre de pueblos. Entonces, la gran diferencia entre antes y después de la alianza es que Abraham, fíjense ustedes que a lo largo de toda la revelación, Dios siempre tiene una costumbre, que es darle un cambio al nombre de la persona que él elige, y ese nombre normalmente significa algo. Abraham le cambia el nombre, era Abraham y lo que llama Abraham. El significado de Abraham es padre de muchedumbres, es decir, que iba a multiplicar su descendencia. ¿Qué otro momento vemos en la Biblia que Dios le cambia el nombre a alguien? Hay uno que recién celebramos hace 2 semanas, la fiesta de Pedro, cuando el apóstol Pedro, que se llamaba Simón, le dice, Simón, yo te digo que tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, básicamente, le cambia el nombre a Pedro para significar cuál es la misión de Pedro dentro de la iglesia. Entonces, más adelante, en el versículo 15, dice, dijo Dios a Abraham,
A tu mujer Sarai ya no la llamarás Sarai, sino Sara. Yo la bendeciré y haré que te dé un hijo. La bendeciré y haré que se convierta en un pueblo numeroso y que de ella surjan reyes. ¿Cuál es la diferencia aquí entre María y Sara? Ahora esta vez Sara. Que Sara no fue tan pilas con el designio de Dios. Y es que como ella no era fértil, cuando el ángel se le presenta y le anuncia que ella va a ser madre, ¿qué pensó ella? Ella dijo, no, pues, si yo voy a ser madre, debe ser que tengo que conseguir otro vientre para que Abraham, digamos, deposite su semilla ahí y para que nazca un hijo. Entonces, como Sara no entendió el mensaje, ella le ordenó a la sirvienta de ellos que tenga intimidad con Abraham para que de ahí nazca el hijo de Abraham. Entonces, la esclava se llamaba Agar, que era en ese tiempo si estaba permitida la esclavitud, ¿no? Entonces, si nosotros leemos un poquito antes, en el capítulo 16, dice, cuando todavía Sara era Sarai, dice, Sarai, la mujer de Abraham, no le había dado hijos, pero tenía una esclava egipcia llamada Agar. Y Sarai le dijo a Abraham, mira, el Señor me ha hecho estéril, así que acuéstate con mi esclava, a ver si por medio de ella puedo tener hijos. ¿Ya? Sin embargo, a diferencia de María, que María simplemente dijo, hágase en mí lo que tú has dicho. En cambio, aquí Sarai hace caso, pero a la vez no hace caso. Hace caso porque acepta el designio de Dios de que va a darle un hijo a Abraham, pero lo que no sabía ella es que la voluntad de Dios era darle un hijo con Abraham, ciertamente. Es decir, que ella iba a concebir ella misma, no en otro vientre. No era necesario haber escogido a Agar para que Abraham se acueste con ella y de ahí nazca un hijo y se lo entregue para que lo críe Sarai. Ese hijo se llama Ismael, que es el primer hijo que no es de Abraham con Sara, sino de Abraham con Agar. Sí me están siguiendo, me están entendiendo. Pero más adelante, cuando ya Dios hace la alianza con Abraham, él le promete, dice, yo la bendeciré y haré que te dé un hijo, que se convierta en un pueblo numeroso y que de ella surjan reyes. Pero ya tenían a Ismael, pero Ismael era hijo solo de Abraham con Agar, no con Sara, su esposa. Es ahí que de esta bendición que le envía Dios, nace su hijo Isaac, que es el que deben haber escuchado ustedes en algún relato bíblico, que es el hijo de Abraham, Isaac. Que este sí es hijo de Abraham con Sara, ¿ya? Que fue concebido obviamente, por el vientre de una mujer estéril, pero que es un milagro de Dios. Fíjense la analogía entre María y Sara. Ahora, ¿qué pasa con este hijo? Hay una cosa muy interesante aquí y que quiero que empiecen a relacionarlo con Jesucristo. Isaac era un hijo que sin la intervención de Dios, Abraham y Sara no lo podían tener, porque Sara era estéril y ya sabemos la historia. Pero sin embargo, Dios interviene y Sara concibe a este hijo y se llama Isaac. Y fíjense, pese a que ya Dios había sellado un pacto con Abraham, Dios le pide algo muy difícil a Abraham. Le pide algo supremamente difícil. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 22. Después de todo esto, Dios quiso poner a prueba a Abraham y lo llamó Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único, a tu querido Isaac, ve a la región de Moria y ofrécemelo allí en holocausto, en un monte que yo te indicaré. Fíjense esto, ¿no? Dios le da el hijo, Isaac, y luego Dios lo pone a prueba a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Quiero que me ofrezcas a tu hijo Isaac en holocausto, es decir, que lo mates y lo ofrezcas en sacrificio
en mi honor. Claro, uno podría ahorita decir, oye, estas cosas que pide Dios, ¿no? Estas cosas medio raras que pide Dios. Es lo que pidió Dios. ¿Qué hizo Abraham? No, Dios, ¿cómo vas a creer? Mira, ¿cómo me vas a pedir a mi hijo único? Mira que encima que tú mismo me concediste el milagro para tenerlo. No, pues, ¿qué te pasa? Pórtate serio. ¿Qué hace Abraham? Se levantó Abraham de madrugada, aparejó su asno, tomó consigo dos siervos y a su hijo Isaac. Partió la leña para el holocausto y se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y alcanzó a ver de lejos el lugar. Entonces dijo a sus siervos, quedaos aquí con el asno mientras el muchacho y yo subimos allá arriba para adorar al Señor. Después regresaremos junto a vosotros. Abraham tomó la leña del holocausto y se la cargó a su hijo Isaac. Él llevaba el fuego y el cuchillo. Y se fueron los dos juntos. Isaac dijo a Abraham su padre. Esta parte es conmovedora. Padre, él respondió, aquí estoy, hijo mío. Dijo Isaac, tenemos el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entiendan ustedes que en la antigua alianza, siempre que se hacía un sacrificio para adorar a Dios, se ofrecía un cordero. Este cordero tenía que cumplir ciertos requisitos. Ser un cordero el más joven, puro, que sin mancha, que no esté enfermo, que no tenga ninguno de sus huesos quebrados. Y ese cordero era el que se mataba y se ofrecía en sacrificio a Dios. Entonces Isaac dice, tenemos el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y continuaron caminando juntos. Llegados al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó el altar, preparó la leña y después ató a su hijo Isaac, poniéndolo sobre el altar encima de la leña. Después Abraham agarró el cuchillo para degollar a su hijo. Pero un ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ya veo que obedeces a Dios y que no niegas a tu hijo único. Abraham levantó entonces la vista y vio un carnero enredado por los cuernos en un matorral. Tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham puso a aquel lugar el nombre de El Señor provee. Por eso todavía hoy se llama el monte del Señor provee. Fíjense qué interesante. ¿Qué, qué nos dice aquí al respecto de todo esto? Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo en holocausto para adorar a Dios. Abraham no le niega a su hijo único y va directo al holocausto a ofrecerlo en sacrificio. ¿A qué le suena? Jesús. Cuando nosotros vamos a misa y vemos que el sacerdote levanta la hostia y cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a participar de este banquete. ¿Les suena esa frase? Sí, ¿verdad? Cuando estamos en la misa y el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Fíjense la analogía. Isaac era el Cordero escogido por Dios para que sea ofrecido en sacrificio. Abraham su padre. Y como Abraham no negó a su hijo, ¿qué hizo Dios? Dijo, no, 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 detente, solo era para ponerte a prueba, veo que eres obediente, así que coge otro cordero y sacrifícalo. Luego, después de muchos años, siglos, llega Jesús, que tiene su Padre, Dios Padre, que a su vez el Padre lo negó para que Cristo se sacrifique por nosotros. No, no lo negó. Pero a este cordero no le perdonaron la vida. Él sí se ofreció en sacrificio y sí murió. Y con la sangre del cordero, de este nuevo cordero, se selló la última alianza, la nueva y definitiva. Por eso cuando estamos en la misa, también escuchamos, cuando todos estamos arrodillados, el sacerdote dice, tomen y beban todos de él, porque esto es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. ¿Les suena eso? Eso es lo que escuchamos en la misa.
sangre de la alianza nueva y eterna. Quiere decir que la sangre derramada por Cristo en la cruz sella una alianza, al igual que la sangre que derramó el Cordero en el monte Dios provee, donde iba a ser sacrificado el hijo de Abraham, pero que en su lugar fue sacrificado un cordero. Esa sangre de ese cordero selló la alianza con Abraham. La sangre de Cristo en la cruz selló la alianza definitiva de Dios con su pueblo. Solo que este sacrificio fue el más grande de todos, porque acá mataban corderos, pero acá se murió el Hijo de Dios, Dios encarnado. Por eso es que le decimos a Jesucristo el Cordero de Dios. Si ven lo hermoso como esto que está en el Génesis luego se cumple con Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por eso es que yo les venía diciendo, la revelación es progresiva. Empieza con Adán y Eva, continúa con Noé, avanza con Abraham, que lo acabamos de ver ahorita, luego viene con Moisés y finalmente termina con Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí me están siguiendo? ¿Ok? Luego, ¿qué pasa si avanzamos en el Éxodo? Ya ustedes más o menos conocen la historia, ya creó Dios al mundo, luego destruyó a la humanidad y selló una alianza con Noé, luego avanzó, encontró un hombre justo, Abraham, con Abraham selló una nueva alianza, este, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó después? Como ustedes conocen, el faraón toma como esclavo al pueblo elegido por Dios, que era Israel, pues no el pueblo elegido por Dios. ¿Por qué era el pueblo elegido por Dios? Porque de ese pueblo iba a nacer su hijo, ¿ya? Del pueblo de Israel. Entonces, el faraón toma por esclavo al pueblo de Israel, que era el pueblo elegido por Dios. Y Dios no puede abandonar a su pueblo. Entonces, ¿qué hace Dios? Encuentra a otro hombre justo llamado Moisés, a quien le encomienda una misión. Hace un pacto en el que dice, yo necesito que tú liberes a mi pueblo de las garras del faraón. Ahora, ¿Dios podía haberlo liberado al pueblo chasqueando los dedos? Sí, claro, pero Dios utiliza la pedagogía, nos enseña a través de esta revelación que Dios utiliza medios humanos para actuar en favor de su pueblo. Y es así que lo llama a Moisés y lo elige para que él sea la persona que libere a su pueblo de las garras del faraón. Pero si avanzamos en la Biblia, del Génesis nos pasamos al Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, vemos en el Éxodo capítulo 3. Moisés pastoreaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Transhumado por el desierto, llegó a Horeb, el monte de Dios, y allí se le apareció un ángel del Señor, como una llama que ardía en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Entonces Moisés se dijo, voy a acercarme para contemplar esta maravillosa visión y ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, le llamó desde la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Dios le dijo, no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía mirar a Dios. El Señor siguió diciendo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo del poder de los egipcios. Lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebeos y jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también la opresión a que los egipcios los someten. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques a Egipto de mi pueblo,
a los israelitas. Moisés dijo al Señor, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió, yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, me daréis culto en este monte. Moisés replicó a Dios, bien, yo me presentaré a los israelitas y les diré, el Dios de vuestros padres, el Dios de vuestros antepasados me envía a vosotros. Pero si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Aquí viene una de las partes muy bonitas y esenciales dentro de nuestra fe cristiana, y es cuando Dios, Dios Padre, en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, se revela ante Moisés y revela su nombre. Seguramente muchos de ustedes deben haber escuchado que los amigos evangélicos le llaman Jehová. Los testigos de Jehová también le dicen Jehová. Otros le dicen Adonai. Los católicos le decimos Yahvé. Otros, para no complicarse la vida, le dicen Señor o Dios. Pero aquí Dios nos revela su nombre. Y ya vamos a ver lo que significa esto. Dios contestó a Moisés, yo soy el que soy. Explícaselo así a los israelitas. Yo soy, me envía a vosotros. Y aquí es que uno dice, oye, ¿qué es esto, no? Yo soy. Ese es el nombre de Dios, yo soy. Por eso es que muchas veces ustedes deben haber, deben haber encontrado por ahí, no sé si es que en algún momento lo pudieron ver o lo han escuchado. El nombre de Dios muchas veces se lo representa de esta manera. No sé si lo han visto, ¿ya? No sé si han visto esto. YHWH. ¿Han visto alguna vez esta representación del nombre de Dios? ¿No? Bueno, esas letras que están ahí, que ustedes ven en la pizarra, YHWH, eso está escrito en hebreo, ¿ya? Que era el idioma que se hablaba en ese entonces. En realidad se hablaba el hebreo y el arameo. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? De que el arameo, perdón, que el hebreo se le ponían vocales, pero el arameo era lo mismo que el hebreo, pero sin vocales. Si ustedes van a la traducción al idioma original en el que fue escrito el Éxodo, van a encontrar que esta frase que dice yo soy el que soy, se escribe así, YHWH, ¿ya? ¿Cómo se pronuncia esto? Es bueno, la pronunciación, si lo convertimos al latín, esto más o menos se pronunciaría como Yahweh, Yahweh, ¿ya? Y es más o menos el resultado de ponerle aquí la vocal A y por aquí la vocal E, Yahweh, ¿ya? Entonces, la pronunciación más correcta del nombre de Dios en español, que proviene del latín, es Yahvé, no Jehová. Porque si nosotros vamos al texto original, el texto original es YHWH, que se pronuncia Yahweh. Colocándole las dos vocales, más o menos es Yahweh o Yahvé. Entonces, convertido todo esto en latín, es que lo conocemos como Yahvé. Y si ustedes ven en cualquier escrito, ya en español, van a encontrar siempre el nombre de Dios Padre, lo van a ver como Yahvé. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Es importante que sepamos esto. Por eso es que ustedes escucharán muchas veces que los evangélicos dicen Jehová o los testigos de Jehová le dicen Jehová. Esto es una mala traducción. Jehová es una pésima traducción. Es más, el Nuevo Testamento
¿Fue escrito en qué idioma? Fue escrito en griego, ¿ya? Y muchas veces en la Biblia protestante aparece en el Nuevo Testamento la palabra Jehová. Ya por ahí nos damos cuenta que la Biblia está mal traducida y que está adulterada. Porque Jehová, si es que estuviera correcto, es una palabra que proviene del hebreo y arameo. ¿Y qué hace una palabra hebrea o aramea en medio de griego? Debería estar escrita la palabra en griego, que es Adonai, por ejemplo. Adonai es griego. Entonces, esto se los cuento como referencia para que ustedes lo sepan, pero si quisiéramos ponerle un nombre a Dios Padre, el nombre es Yahvé. ¿Ok? Yahvé. Entonces, esto es lo que le dice Dios a Moisés. Diles que yo soy el que soy. Diles yo soy es el que te envía. Ahora, ¿por qué es importante conocer el nombre de Dios? Nosotros, cuando nacemos, nos ponen un nombre. Hugo, Carlos, Jacqueline, Fernando, Mickey. ¿Qué significa nuestro nombre? Nuestro nombre, ¿qué representa? Hugo tranquilamente podría haberse llamado Félix y sería la misma persona. Solo que cambiaría en la cédula, en la partida de nacimiento, ya no sería Hugo, sino que sería Félix. Pero cambiaría en algo el hecho de que Hugo no se llame Hugo, sino que se llame Félix. En su esencia no cambiaría nada. Vamos a suponer que Jacqueline ya no es Jacqueline, sino que se llama Josefina, ¿ya? Desde el punto de vista de su esencia natural, no habría mayor cambio. Es más, Jacqueline podría ir al registro civil a cambiarse el nombre por Josefina. Es decir, en nosotros el nombre simplemente es un atributo que sirve para nombrarnos, para identificarnos y para reconocernos. Sin embargo, en el caso de Dios, fíjense lo que Él dice, yo soy es mi nombre. ¿Qué expresa el nombre de Dios? El nombre de Dios expresa su naturaleza del ser, porque Él es el que es. Él es el ser. Por eso Yahvé significa yo soy. Porque ninguno de nosotros somos. Esto es un poquito de filosofía, ¿no? Perdónenme que me ponga profundo. Nosotros no somos en sí mismos esencia de ser. Somos criaturas, somos creados, con lo cual somos un producto de algo. A diferencia nuestra, Dios es el que es, porque filosóficamente Él es el todo, el origen, el ser, el saber y el vivir. Nosotros simplemente participamos de su ser. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón es importante entender la revelación del nombre de Dios en el Éxodo ante Moisés. ¿Sí? Entonces la revelación es progresiva. La revelación que parte desde Adán y Eva, que transcurre por Noé y que pasa por Abraham en Moisés y hasta Moisés, es progresiva. Va aumentando. Y termina la revelación en Cristo. Y esta revelación, a la que llamamos la revelación definitiva, porque después de Cristo ya no hay otra revelación, por eso es importantísimo tener mucho cuidado con lo que muchos grupos religiosos afirman al respecto de nuevas revelaciones, de nuevas manifestaciones por parte de Dios. ¿Pueden existir revelaciones privadas? Sí, claro que sí. Dios puede hablarnos a cada uno de nosotros en algún momento. Sí, pero la diferencia es que esas revelaciones privadas no van a contradecir lo ya públicamente revelado, porque si va a existir una nueva revelación pública, será al fin de los tiempos, la parusía, la segunda venida de Cristo. Por eso es que nosotros, y así nos ha sido revelado, que la revelación de Cristo es la nueva y la definitiva. Ya la siguiente ocasión que venga Dios, que venga Jesús, ya no va a ser para revelarnos nada más, simplemente va a ser para dar cumplimiento a lo ya revelado, porque Él dijo, cerca está el reino de Dios, yo vendré al final de los tiempos. ¿Ok?
Entonces, eso es el concepto de revelación, la forma como Dios de manera progresiva se da a conocer en el tiempo y hace que nosotros le conozcamos, le sigamos, le amamos y vivamos esta vida que Él nos ha mostrado. Terminamos con esto. Una vez que Jesús completa esta revelación, ¿y por qué decimos que la completa? Porque ya con Jesús se da la plenitud del conocimiento de Dios. Ya entendemos que Dios es Padre, que Dios es Hijo, porque como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, que si ustedes leen el Evangelio de Juan en el capítulo 1, ahí es cuando uno dice, no entiendo cómo es que muchos hermanos no católicos, como son los testigos de Jehová, los mormones, no aceptan la divinidad de Jesús, no aceptan que Jesús es Dios. Evangelio de Juan capítulo 1. Al principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Es decir, ¿ya qué me está diciendo Juan aquí? El principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios también. Ah, mira, vete, la palabra es Dios y acá está el Dios que todos conocemos. Pero no hay pues más de un Dios, es un único Dios. Entonces quiere decir que aquí hay la palabra, Dios, la palabra es Dios, son dos personas, pero es un solo Dios. ¿Ok? Vamos más adelante. Todo fue hecho por ella, por la palabra, y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la sofocan. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, Juan el Bautista. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fue hecho por ella, no la reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. A cuantos la recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre, les dio poder para ser hijos de Dios. Estos son los que no nacen por la vía de generación humana, ni porque el hombre lo desee, sino porque nacen de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué entendemos hasta aquí? ¿Quién es la palabra? El Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Quiere decir que Jesús existió desde el principio, con lo cual Jesús no es criatura creada, Jesús es engendrado, ¿ok? Porque Jesús no es que fue creado en el vientre de María, Jesús fue engendrado en el vientre de María. Porque Jesús, o el Hijo de Dios, o como dice Juan, la palabra, en otras traducciones dice el verbo existía en el principio. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Se acuerdan que en la clase antepasada, cuando leíamos en el Génesis, en la clase pasada, en el Génesis decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿Y se acuerdan que yo les dije, tengan en cuenta ese hagamos? ¿Qué significaba hagamos? De que Dios Padre, cuando hizo al hombre, ¿estaba solo o no estaba solo? No estaba solo. Estaba junto con el verbo o la palabra, que es el Hijo, y además ¿con quién estaba? Es decir, estaba el Padre, estaba el Hijo, ¿y quién más estaba? Vamos al Génesis para ver con quién estaba. Génesis capítulo 1, versículo 1. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Génesis 1 dice que cuando Dios creó el universo, estaba Dios y su Espíritu. Si el Espíritu de Dios está con él, luego el Espíritu de Dios, ¿qué es también? Es Dios.
Juan me dice que el Verbo, que es el Hijo de Dios, estaba con Dios desde el principio y era Dios. Con lo cual tenemos al Padre, que es Dios, al Hijo, que es Dios, y al Espíritu Santo, que es Dios. Pregunta, ¿cuántos dioses hay? Tres dioses. Hay un solo Dios, como Hugo mueve la cabeza y dice, no, no hay tres dioses, hay un solo Dios. Entonces, ¿cómo es esta vaina, pues? Si hay tres personas distintas y un solo Dios. Es ahí cuando entendemos por revelación de parte de Dios que Dios es uno y trino. ¿Qué es esto? El misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué es el misterio de la Santísima Trinidad? Es tres personas divinas distintas una de la otra que son un único Dios verdadero. Ojo con la definición, que son un único Dios verdadero. No que conforman, no que hacen, porque si uno dice tres personas que forman un Dios, quiere decir que los tres juntos son Dios, pero si le saco uno, ya no hay Dios. Y no es así. Jesús, él solito, es Dios. Sí. El Espíritu Santo, él solito, es Dios. Sí. El Padre, él solito, es Dios. Sí. El Padre y el Hijo juntos, ¿es Dios? Sí. El Padre y el Espíritu Santo, ¿es Dios? Sí. El Hijo y el Espíritu Santo, ¿es Dios? Sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿es Dios? Sí. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Por eso es el misterio de la Santísima Trinidad. Porque evidentemente no es así tan fácil como entender uno más uno es dos. Por eso ha sido revelado a través de la fe el misterio de que Dios es uno y trino, ¿ya? Dios es uno y trino. Tres personas divinas distintas. ¿Por qué digo distintas? Porque cada uno tiene un rol distinto. El Padre nos creó, el Hijo nos salvó y el Espíritu Santo nos hace santos. Bien, entonces, ¿en qué consiste el misterio de la Santísima Trinidad? Consiste en tres personas divinas distintas que son, no que forman, no que conforman, sino que son un único Dios verdadero. Hasta esta parte, ¿alguna duda, inquietud, comentario, algo que no haya quedado claro? ¿Estamos bien? Yo aquí me siento abandonado porque Jacqueline, Carlos y Edgar no me prenden la cámara, pero supongo yo que están ahí. Sí. Todo bien, todo Ah, ya, entendido, todo perfecto, claro. perfecto, chévere. Listo, pues les agradezco muchísimo. Por hoy vamos a quedar ahí. No se olviden que siempre las clases que dictamos, una vez que las terminamos, las que son en vivo, las terminamos y luego la clase grabada se sube al YouTube para que ustedes la puedan revisar en otro momento, cuando quieran y todo lo demás. Cuando las clases son asincrónicas, es decir, pregrabadas, ya no las mandamos por Zoom, sino que se ven directamente por el YouTube. Eso no se vayan a olvidar. Esa era la única aclaración. Alguien por ahí me preguntó en el grupo por qué parte del catecismo vamos. Vamos justamente terminando hoy el capítulo uno y entramos al capítulo 2 que es la profesión de fe. ¿Ya? Recién acabamos el capítulo uno hasta hoy. ¿Listo? Que pasen buena noche, un placer verlos, cuídense mucho, pórtense bien y ya les subo la clase en un ratito más y nos vemos el martes próximo, ¿ok? Un abrazo. Muchas gracias. Chao.